Vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 1, un tremendo pasaje que tenemos, so quédense conmigo, no se duerman, voy a tratar de demostrar el ánimo de Pablo en este mensaje, la aplicación para nosotros y vamos a tener un buen tiempo mirando cada versículo para que tengan más conocimiento de este libro. Me encanta predicar por libros porque tú puedes ver el libro completo. No solamente un versículo, a veces predicamos un versículo, un pasaje y lo vamos de este libro, pero ahora desde principio a fin tú puedes ver la historia completa, aún no completa porque tenemos que ir para Hechos para ver 17, a ver el principio de esta iglesia en Hechos. Pero podemos ver esta carta que Pablo escribió a estos cristianos. Quiero que vean el título de esta noche, esta tarde. Mira lo que dice en la pantalla. Una iglesia digna de imitar. Algo que Pablo está compartiendo a los cristianos. Este grupo, quiero que vea que Pablo estaba ahí con, ¿se recuerda la semana pasada? Timoteo y Silvano. Silvano también en la Biblia se conoce como Silas. En Pedro, pero estos tres, por 3 semanas, la Biblia dice en Hechos 3 sábados, son 3 semanas, estaba aquí en Tesalónica, empezando esta iglesia. Vino persecución porque ellos estaban predicando, los que estaban en autoridad no le encantaba porque predicaban que había un rey y el rey de ese lugar pues quería ser el único y pues venía mucha persecución a ellos. Pablo, Timoteo y Silvano se fueron y Pablo escribió esta carta en Corinto mientras que estaba allá. Aún él mandó a Timoteo otra vez a esta iglesia para dar reporte. Timoteo regresa a la iglesia de Tesalónica, él da un reporte a Pablo y dice, wow, esta iglesia está creciendo grandemente. Había algo que no estaba bien y era que había unos falsos maestros que entró en la iglesia y estaban enseñando una falsa doctrina más sobre la muerte o lo que qué va a pasar con los que murieron. Había una confusión, por eso Pablo pasa tiempo hablando sobre el futuro, la profecía de la venida de Cristo, porque fue algo que estaban confundidos y por los falsos profetas. Iglesia, escuche bien. Hoy en día nosotros vamos a escuchar muchos falsos profetas. Ten cuidado en YouTube, en el radio, otras iglesias, otras personas que vienen a su casa porque hay personas que vienen a predicar otra doctrina. Y si tú no estás en este libro, leyendo este libro, tú vas a creer todo que ellos van a decir. Y pues la Biblia dice que en los últimos días hay muchos anticristos, hay falsos maestros que van a venir. Aún Pedro dice que entre nosotros van a venir falsos maestros. Es como si yo permito a uno de los hermanos a predicar en nuestra iglesia y ellos van a tratar de enseñar algo diferente. Por eso yo estoy cuidadoso en quien yo invito a la iglesia. Yo no invito a cualquier persona, yo hago un chequeo con personas que conocen a esta persona y verifico que creen como nosotros antes que ellos entren detrás de este púlpito para asegurarme que cada persona que venga creen como nosotros bíblicamente este libro para evitar problemas en la iglesia de una persona pararse aquí y decir algo que no es cierto y yo tengo que pararme en medio del servicio y decir, hey, eso no es correcto, tome asiento, yo tengo que venir y tomar el servicio. Y estoy preparado. Yo nunca voy a dejar una persona, ni me voy a sentar ahí a escuchar una persona que está diciendo algo falso. En ese momento yo me voy a parar y yo voy a pedir a la persona que se baje del púlpito y yo voy a tomar el servicio. No podemos dejar que ellos vengan a enseñar otra doctrina. Tenemos que cuidar este lugar y cuidar a los hermanos. Si yo permito, después yo tengo que enseñar por 3 o 4 semanas lo contrario de esa doctrina. Pero esta iglesia permitieron a falsos maestros y empezaban a enseñar algo. Pero vamos a regresar a este título. Pablo estaba diciendo a esta iglesia pequeña, una iglesia con mucho fuego, que las cosas que ellos estaban haciendo era digno para imitar. Estaban haciendo cosas correctas.
digno de imitar, estoy hablando de otras iglesias mirando a ellos y decir, wow, esa iglesia es una buena iglesia, que nosotros podemos recibir de ellos. Ahora, vamos a mirar a nuestra iglesia un momento. Nuestra iglesia es una iglesia digno de imitar. Otros pueden decir, esa iglesia es una tremenda iglesia, me gustaría ser como ellos. No para que nosotros recibimos gloria. Nosotros no queremos gloria. Queremos hacer y amar a la gente como Cristo ama a ellos. Pero quizás tenemos cualidades que otras iglesias cuando nos visiten dicen, wow. O una visita que venga, diga, wow, esa iglesia ama. Y yo estoy seguro, por eso yo animo el fin de servicio, que si hay visitas, que nosotros vayamos a ellos a saludarle para demostrarle el amor, para que ellos regresen y dicen, wow, esa iglesia me saludaron, me trataron bien, hablaron conmigo. Hoy yo y Mariah, estaba hablando una pareja allá atrás, no hablaban español. Están aquí en Puerto Rico, se mudaron de los Estados Unidos, ella está embarazada ya para parir y le encantaba sentarse ahí, aunque no entendía. Nosotros hablamos un ratito con ellos uno de ellos era de Haití o familia, y pues le presenté en el ministerio de Sea Hope, porque Sea Hope van a Haití y estaba bien interesado para ayudar y traer materiales para ellos como ropa y cosas así para ayudar a Haití. Hay una conexión que quizás Dios mandó acá, pero realmente era para ayudar a Sea Hope en ese ministerio. Dios trabaja en esa manera. El título, nosotros somos una iglesia digno de imitar. Vamos un poquito más personal. Nosotros, cristianos, somos cristianos dignos de imitar. Que otros te ven a ti y digan, yo quiero hacer como ese cristiano. O ellos tienen cualidades que yo deseo tener en mi vida. O quizás te miran a ti y dicen, yo no quiero ser nada como ellos. Ellos no son dignos de imitar. Vienen a la iglesia el domingo, después el lunes, martes, miércoles, jueves están en el mundo. Ellos hablan diferente, no como yo quiero hablar. Y a veces podemos ser mal testimonio y aún ser personas que otros no quieren imitar de nosotros. Pero en este contexto, Pablo está orgulloso de la iglesia y diciendo que esta iglesia es digno de imitar. Rápidamente, antes que leemos el texto, quiero dar algunos puntos en por qué o qué necesitamos nosotros para ser una iglesia donde otros pueden imitar. ¿Okay? Recuerda que nosotros como iglesia debemos tener una iglesia que realmente imita a Dios, ¿verdad? Y debemos dirigir a otros a Dios, no a nosotros. No podemos decir, mírame a mí, yo soy digno de ser imitado, sígueme a mí. No, nosotros debemos decir, sigue a Dios. Nuestra iglesia debe ser una iglesia donde estamos mirando hacia Dios y apuntando a otros a Dios para que vean a ellos, no a nosotros. Pero para ser una iglesia imitadora, tenemos que, tengo algunos puntos aquí, solamente lo voy a mencionar rápido, ser modelo de las enseñanzas de Cristo. Para nosotros ser una iglesia donde otros pueden imitar, tenemos que enseñar este libro, enseñanzas de Jesús. Eso nos va a llevar a nosotros a ser dignos de imitar. Número 2, expositar la palabra de Dios. Es lo que nosotros hacemos, es lo que a mí me encanta hacer, expositar versículo por versículo la Biblia para ver cada palabra y cada frase para entender el contexto. Cuando estamos expositando la Biblia, somos una iglesia que es digno para imitar. Número 3, recibir bien a los que visitan en el amor de Cristo. Hermanos, cuando otros visitan y nosotros les saludamos y les demostramos el amor de Cristo, somos dignos para otros imitar. Que otros se dicen, wow, yo quiero ser como esa iglesia porque ellos saludan, ellos no se quedan calladitos en su silla y se van puerta a puerta para evitar a todos. No, ellos hablan, comunican. Yo sé que a veces estamos cansados y a veces yo digo amén y cuando yo abro mis ojos no hay nadie en la iglesia. Se fueron tan rápido.
Yo sé que a veces tienen hambre, yo también tengo hambre, yo salgo y corro también para el carro, pero quédate en un minuto por lo menos. Mira aquí Ibis y Mori, Evelio y este grupo para allá y le saludan a ellos y que Ibis y Mori acá. A veces saludamos solamente, Marta, no hay nadie para tú saludar hoy, ¿ok? Este grupo sí, hay muchos. Evelio está solo allá, por lo menos Ibis tiene a Mori allá. Pero a veces lo quedamos solamente con el grupo y a veces no lo conocemos. ¿Cuánto tiempo te cogió a conocer a Ida acá frente? Ni sabía que era el cumpleaños de feliz cumpleaños. No, está jugando. Pero tenemos que ser una iglesia de modelo, así, saludando. Número 4, una iglesia que tiene una clara visión y plan. Una bendición que la iglesia tiene un plan, tiene una visión para servir al Señor. Y cuando otros ven y ven que, wow, tenemos un plan, tenemos una visión, tenemos propósito, tenemos metas, tenemos actividades, pues eso lleva a otro a ser, yo quiero ser activado o activo como esa iglesia y somos dignos de imitar. Número 5, el próximo, algo importante, imitar a Dios. Nosotros somos dignos de imitar si nosotros imitamos al más importante. No es el pastor, no es la familia del pastor, no es a otra persona, es a Dios. Cuando imitamos a Dios, ahora somos dignos de ser a una iglesia que pueden imitar. El próximo, ser una iglesia humilde. Cuando somos una iglesia humilde, somos una iglesia digna de imitar. Qué malo es tener una iglesia de orgullo. Mírame a mí, mira lo que estamos haciendo, mira los números, mira las sillas, mira el gran edificio y estamos orgullosos de nosotros mismos. Y caminamos con orgullo, lo vestimos con orgullo, no queremos hablar con nadie y pues eso las personas que vienen y visitan, ellos ven si una iglesia tiene orgullo o la iglesia hay humildad. La iglesia digna de imitar es una iglesia que tiene humildad. El próximo, ser una iglesia que es la luz en la comunidad. ¿Cuántos en Barrio París y Balboa conoce a Iglesia Bautista Nueva Vida? Si tú vas a una puerta por ahí en Balboa y te dice, sí, yo voy a la Iglesia Bautista Nueva Vida, ellos van a decir, ¿dónde queda eso? O van a decir, oh, sí, esa iglesia ahí al frente de Mr. Special, sí, yo conozco esa iglesia y he escuchado de la iglesia que son humildes y son una iglesia donde me gustaría ir. Una iglesia que somos una luz en la comunidad, algo que realmente podemos mejorar y siempre estamos buscando maneras de servir a la comunidad. Gracias a los que traen ropa a la mesa abajo, es una manera que cuando venga una persona podemos proveer para ellos artículos de ropa. Es una manera de servir a la comunidad. Próximo, ser una iglesia que ama a las almas perdidas. Hermanos, tú ama a las almas perdidas, los que no son salvos. Una iglesia digno de imitar es una iglesia que ama a los perdidos. No quieran ser como ellos, pero le aman en el sentido que quieren que ellos vengan a los pies de Cristo y comparten el evangelio a ellos. El próximo, una iglesia que ora. Yes, nosotros somos una iglesia que ora. Oramos los martes, oramos juntos, oramos en nuestros hogares. Dios está obrando en nuestra iglesia porque somos una iglesia que ora. Y el último, una iglesia que ayuda a la comunidad. Ese doble, ya dije luz de comunidad y ayuda, pues puede ser diferente. Debemos ser una luz a la comunidad, una luz que se enciende y pueden ver la iglesia, pero podemos también ayudar a la comunidad con las necesidades. Pues Pablo está diciendo que esta iglesia es un gran modelo y Pablo en Corinto escribiendo esta carta diciendo estas cosas. Gracias por ser lo siguiente y vamos a ver esos detalles en un momento. La última vez, antes que entramos en el texto, quiero darte un background para recordarte la semana pasada donde empezamos.
Estuvimos en versículo 1 al 5, siempre es la salutación de la carta. Y vimos que Pablo y Timoteo y Silvano estaban dando un salud a estos cristianos en Tesalónica. Y Pablo pasó tiempo dando gracia a Dios por ellos. Pablo dice que se recuerda de ellos en sus oraciones siempre. Pablo dice que estaba recordando la obra de su fe. Pablo dice que estaba recordando su trabajo en su amor. Pablo estaba recordando su constancia en la esperanza en Jesús. Estaba animándole y dejándole saber de estas características que ellos tenían para animarlo. Pablo les recuerda que el evangelio no llegó por palabras solamente, pero Pablo dice el evangelio llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Vamos a nuestro texto. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1 y terminar este capítulo. Fue un capítulo pequeño, solamente 10 versículos. Vimos versículo 1 al 5. Ahora vamos a mirar versículo 6 al versículo 10. Siguen conmigo empezando en versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El último versículo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar y entregar estos versículos al Señor. Señor, gracias por este pasaje. Ayúdanos en estos versículos, de versículo 6 a 10, para entenderla, para poder ver el corazón de Pablo sobre esta iglesia que él dice fueron dignos de imitar. Señor, que podemos nosotros ver estas cualidades de esta iglesia y aplicarla a nuestra iglesia. Nosotros podemos mirar a ver si nosotros somos una iglesia digna de imitar. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pablo demuestra por qué esta iglesia es una iglesia que puede imitar. Él nos va a dar algunas razones, unos detalles de por qué. No solamente le va a decir que son dignos de imitar, pero va en detalle a ver unas características que ellos tenían para decir por qué ellos son una iglesia así. Vamos a entender que si nosotros queremos que otros nos imiten, si queremos que otras iglesias bautistas nos imiten a nosotros, tenemos que hacer algo primero. Tenemos que nosotros ser imitadores. Nosotros tenemos que practicar a imitar a otro. ¿Quién vamos a imitar? Bueno, nosotros podemos imitar a otra iglesia que están haciendo buenas cosas, pero nosotros debemos de empezar a imitar al Señor Jesucristo, que es sumamente importante. Pablo dice que otros pueden imitar a la iglesia de Tesalónica en 5 maneras, ¿ok? 5 maneras, 5 puntos de características de esta iglesia y por qué Pablo dice que fueron una iglesia que se podía imitar. Te quiero dar estos 5 puntos, estos 5 características o razones porque son una iglesia de imitar.
y después terminamos en esta tarde. Ojalá que estos 5, mientras que tú estás escuchando, sean 5 características que Iglesia Bautista Nueva Vida también tiene o desea tener también. Número 1. Pablo dice que ellos son una iglesia de imitar porque fueron imitadores ellos mismos. Esta iglesia fue una iglesia digna de imitar. ¿Por qué? Porque número 1, fueron imitadores ellos mismos. Ellos practicaban a ser imitadores. Mira lo que dice conmigo en versículo 6, la primera parte. Pablo dice, y vosotros, recuerda que está hablando de los cristianos de esta iglesia, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y está añadiendo, hay 2 personas o 2 grupos, nosotros y del Señor. Esta iglesia fueron dignos de imitar porque ellos practicaban a imitar, y Pablo dice, nosotros y del Señor. Vamos a nosotros primero a entender. Ellos fueron imitados. Si Pablo dice nosotros, está en plural, significa que había otras personas con él. ¿Quién fueron? Pablo, Timoteo y Silvano. Los cristianos pues dejaron a seguir otras cosas, otros falsos maestros, y ellos empezaron a seguir a nosotros, a seguir a Pablo, Timoteo y Silvano. Ahora, iglesia, Pablo no se molestaba que ellos le seguían a él. Pablo no estaba orgulloso porque ellos le seguían a él. Porque Pablo entendía que ellos le seguían a él porque él seguía al Señor. Más estaba contento que ellos no estaban siguiendo esos falsos maestros. Él prefería que ellos le siguieran a él, porque él seguía al Señor, mejor que los falsos maestros, ellos seguir a ellos. Porque obviamente van a un camino falso. Y obviamente los cristianos, ellos vieron en Pablo y Timoteo y Silvano el poder de Dios en su vida, y por eso ellos querían seguirle a ellos. Ellos vieron que en la persecución tenía el poder del Espíritu Santo. Ellos vieron eso con sus ojos, y por eso la iglesia, estos cristianos, siguieron a Pablo, Timoteo y Silvano. Ahora, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dice algo interesante. Pablo dice así: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Wow. Él está diciendo a ellos, aún en Corinto, a estos cristianos, que le imiten a él, o está bien a imitarlo a él. ¿Por qué? No por orgullo, pero porque él seguía a Cristo. Nosotros debemos imitar solo a ellos que imitan a Cristo. Vamos a quedarlo ahí un momento. Porque hay muchos cristianos hoy en día que están siguiendo personas que no son dignos de imitar. Están siguiendo jóvenes, personas de cantantes del mundo que no deben imitar. No solamente jóvenes, adultos como nosotros, estamos imitando a personas que ni van a la iglesia, ni creen en Dios, y estamos imitando a ellos. Podemos aún imitar personas cristianos o personas que dicen que son cristianos y no sabemos, pero realmente están enseñando falsas doctrinas. Por ejemplo, si vamos a YouTube y vemos un tremendo mensaje, tú dices, wow, ese mensaje fue tremendo. Sí, ese mensaje, pero si tú escuchas todos los mensajes que ellos predican, van a ver que muchos de ellos no están predicando lo correcto. Y empezamos a imitar, solamente pues había una predicación buena, imitar a una persona que realmente no es digno de imitar. Tenemos que estar cuidado. La persona que tú vas a imitar debe ser una persona que ellos imitan a Dios y son dignos para nosotros imitar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero no solamente imitaron a nosotros, Pablo, Timoteo y Silvano, pero número 2,
fueron imitadores de Cristo. Por eso ahí en versículo 6 dice, y del Señor. ¿Qué mejor persona, iglesia, que nosotros podemos imitar? El creador de este mundo, el perfecto, el que puede proveer, el que nos da protección, el que nos ama, el que sacrificó su vida por nosotros en la cruz, es que nos perdona de nuestro pecado, el que me da vida eterna. Yo quiero imitar una persona así. ¿Cuántos dicen amén? Oh, no se vayan todavía. Y es bueno que nosotros podemos imitar a una persona que es digno de imitar. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo otra vez a esta iglesia le dice a ellos, ser pues imitadores de Dios, hijos amados. Le está dirigiendo a estos cristianos que sean imitadores de la persona más importante, imitadores de Dios. Nosotros, líderes, pastores, debemos de predicar que ellos imiten a Cristo. Iglesia, yo no quiero que tú imites a mí, yo soy un pecador, no soy digno de imitar. Yo quiero que la iglesia imiten a Dios, a Cristo. Yo voy a enseñar que nosotros miremos hacia arriba y seguimos a Dios en vez de seguirle a una persona. Fueron imitadores del Señor. A otra cosa que no está en este texto, que quiero añadir a esta iglesia que fueron imitadores. Vamos a capítulo 2. Yo sé que vamos a estudiar esto más adelante, pero cabe en este pasaje, porque número 3, ellos fueron imitadores de otras iglesias. En capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Hay otra prueba que más adelante no solamente imitaron a Pablo, Silvano y Timoteo, no solamente imitaron al Señor, pero más adelante vemos que estos cristianos imitaron a otras iglesias que estaban en Judea. Nosotros podemos también ver ejemplos de otras iglesias que están haciendo cosas buenas para el Señor y imitarle a ellos también. Recordando que lo más importante es imitar a Dios. Muchos imitan a iglesias grandes, pero a veces esas iglesias grandes no siguen a Dios. Hay pastores que tratan de tomar ejemplos. Oh, yo quiero hacer eso para mi iglesia. Yo he aprendido como pastor que algo que trabaje en otra iglesia no significa que va a trabajar aquí. A veces tratamos de sacar de otras iglesias, pero quizás no es la voluntad para nosotros. No es algo que trabaje en Mayagüez, trabaja así en California, trabaja en otro estado y Dios está bendiciendo, pero no significa que trabaja por nosotros. O hay algo que nosotros estamos haciendo que quizás no trabaja en otro lugar, pero para nosotros sí. Y pues a veces tratamos de imitar, y hoy en día hay iglesias grandes que predican sobre prosperidad. Yo he tratado de imitar una iglesia porque hay un pastor que dijo a la iglesia que quería que él pensaba que era la voluntad de Dios, que la iglesia le compre a él un avión. Yo dije, wow, yo voy a imitar eso. Yo a ver si nuestra iglesia Nueva Vida, ¿qué tú piensas, Ibis? Que esta iglesia me compre un helicóptero para ponerlo en el techo para yo visitar. O un Bugatti, un Corvette donde caben solamente 2 personas para yo visitar. ¿Sí? Para ellos quizás lo necesitan, pero yo no puedo imitar eso porque la iglesia nosotros no podemos. Quizás me pueden comprar un helicóptero, un avión pequeño así que venden por $1 allá en Mr. Special, pero uno grande no pueden. Aún no quiero porque hay tantos accidentes hoy en día de helicópteros y aviones que yo ni quiero montarme en una. Tenemos que seguir iglesias que están haciendo grandes cosas para el Señor. Iglesia, escuche bien, ojalá que otros puedan mirar a nuestra iglesia y decir, yo quiero imitar a ellos porque ellos
están haciendo grandes cosas para el Señor. Nosotros estamos imitando a otros que son buenos ejemplos. A veces imitamos personas del mundo, inconversos, personas de mal testimonio. Hay un ejemplo en la Biblia, quiero demostrarte aquí en Juan capítulo 13. Vamos ya un momento. Juan 13, versículo 13, 14 y 15. Quiero darte un ejemplo bíblico sobre imitar. Los discípulos de Jesús imitaron a Él. En Juan capítulo 13, versículo 13 adelante dice: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. I don't know. Yo no sé si yo puedo seguir eso. Imagínate nosotros un espacio allá atrás y yo lavando los pies de Mori. I don't know. Yo no sé qué voy a encontrar ahí. Yo sé que están limpios, sí, yo sé. Digno de imitar eso. Hay iglesias donde en la Santa Cena ellos practican lavando los pies. Es parte de lo que ellos hacían en la Santa Cena en el principio. Y pues lavan los pies de los hermanos en la iglesia antes de tomar la Santa Cena. Y si yo empiezo aquí, yo voy a terminar con Pedro y me voy para casa. ¿Okay? No va a llegar a nadie más. Pablo primero dice que otros le pueden imitar porque son imitadores de ellos mismos, número 1. Número 2, Pablo dice que ellos pueden ser imitados número 2, por su recepción de la palabra de Dios. Son dignos de imitar por su recepción o por recibir las cosas de la palabra de Dios. Todavía estamos ahí en versículo 6. Mira lo que dice ahora la segunda parte. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Mira lo que dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia fue una iglesia que se podía imitar porque recibían la palabra, número 1, este pasaje, versículo 6, durante mucha aflicción. Iglesia, no sé en tu vida, pero cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles y recibimos la palabra, nos animamos por la palabra, en esos momentos difíciles somos personas que podemos ser imitados. Este grupo, la iglesia, fueron dignos de ser imitados porque recibieron la palabra en medio de la aflicción, dice Pablo en este versículo. Nosotros tenemos que recibir la palabra en tiempos difíciles. La próxima vez que tú estás en un tiempo difícil, tienes que recibir la palabra, el alimento, el aliento del Señor en esos momentos. El mundo obviamente va a rechazar la palabra, pero nosotros debemos de recibirla. Muchos pierden su trabajo los domingos o porque no quieren trabajar los domingos y están recibiendo la palabra, sabiendo la importancia de estar en la iglesia. A veces en su familia, recibiendo la palabra, tenemos que aún no participar en actividades que no agrada a Dios, porque estamos recibiendo la palabra. Pero número 2, aquí en versículo 6, en recibiendo la palabra, dice, no solamente en mucha aflicción. Ve esa palabra mucha, no está hablando de un poco o algo pequeño, está diciendo mucha aflicción. Quiero que entienda esa frase, porque es una persona que tiene cosas grandes pasando en su vida, ha recibido la palabra. Pero número 2, ahí en versículo 6, dice, fue con el gozo del Espíritu Santo. Los cristianos recibieron la palabra con el gozo que el Espíritu Santo les daba a ellos en medio de grande sufrimiento. Qué bendición es que
tenemos el Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tenemos el Espíritu Santo, en esos tiempos de sufrimientos y tiempos difíciles, el Espíritu Santo, nos va a ayudar a tener gozo en ese momento. Por eso Pablo dice, con gozo del Espíritu Santo. Y en tiempos difíciles, pues, nosotros teniendo Espíritu Santo, nos ayuda. Dios está en control y podemos servirle a Él. No tiene que ir allá, pero Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, y dice, y gozo en el Espíritu Santo. Más adelante, en capítulo 2, dobla su página ahí a capítulo 2, en 1 Tesalonicenses, versículo 13. Porque Pablo otra vez, aunque no está en nuestro texto, quiero sacar capítulo 2, versículo 13 para ponerla en o dar otro ejemplo. Pablo habla otra vez en cómo recibir la palabra. Mira lo que dice, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, mira lo que dice, recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Otro ejemplo ahí en este libro sobre ellos recibiendo la palabra. Una parte importante en siendo una iglesia que puede ser imitada es recibiendo la palabra de Dios en la manera correcta. Okay, eso, en versículo 7, Pablo enseña el resultado de seguir e imitar líderes cristianos y el Señor. So, mire conmigo ahí, capítulo 1, versículo 7. Dice, de tal manera que Pablo está dando un resultado. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pablo está diciendo que esta iglesia digna de imitar fueron de gran ejemplo aún para ellos que estaban en Macedonia y en Acaya. Ellos fueron ejemplos a otros porque imitaron a personas buenas. Otros están mirando a Iglesia Bautista Nueva Vida. Están mirando, aunque nosotros no estamos pendientes, están mirando a nosotros. Pablo fue un ejemplo para los cristianos en Tesalónica. Ahora ellos se volvieron ejemplos para otros. ¿Ve? Cuando nosotros miramos a una persona de ejemplo, nosotros practicamos lo que ellos hacían y ahora otras iglesias, otras personas miran el ejemplo de nosotros. Ellos, esta iglesia, fueron de ejemplo a otros porque respondieron al evangelio, la palabra de verdad. Vimos en versículo 6. Dios bendice nuestro ministerio cuando seguimos imitando a el Señor. Iglesia, vamos nosotros a seguir imitando a Dios. Cuando imitamos a Dios, vamos a ser dignos de ser imitados y otros van a ver, esta iglesia están haciendo grandes cosas para el Señor. Los cristianos en estos lugares, Macedonia y Acaya, necesitaban ejemplos. Y los cristianos de Tesalónica proveyeron para ello un gran ejemplo. Tú sabes que quizás hay otras iglesias que necesitan un ejemplo. Y nosotros como la iglesia de Tesalónica podemos proveer para ellos un gran ejemplo para ellos seguir. Igual como esta iglesia. Si queremos que otros nos imiten, tenemos que recibir la palabra de Dios. A veces, iglesia, nosotros recibimos la palabra de Dios cuando nos beneficia a nosotros. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que leer la Biblia para nosotros recibir la Biblia.
Y si no hay gozo en nuestra vida, es porque no estamos recibiendo la palabra de Dios. Este libro nos va a dar gozo a nosotros por medio del Espíritu Santo cuando recibimos la palabra. Ok, otra razón que Pablo está dando de esta iglesia digna de imitar. Número 3, ¿qué ellos hicieron para motivar a Pablo a decir que ellos son de una iglesia que se puede imitar? Número 3, por llevando el evangelio. Ellos fueron dignos de imitar porque ellos llevaban el evangelio. Déjame demostrarte eso en versículo 8. Miren conmigo. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. Divulgada significa un sonido fuerte. Ellos hablaban en esa manera. Proclamaba en esa manera. Fueron un sonido fuerte en proclamando el evangelio. Y por eso fueron una iglesia digna de imitar. Dice ahí en versículo 8, la palabra del Señor. Vamos a traer un poquito. Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. En iglesia, lo que Pablo está diciendo es que esta iglesia en Tesalónica no se quedaron calladitos. Tú y yo tampoco no podemos quedarnos calladitos. Hay un mensaje para enseñar, hay un mensaje para predicar. No podemos mantener o quedarnos con este mensaje solamente para nosotros. Tenemos que gritar un sonido fuerte, divulgar. Ellos proclamaron el evangelio en 2 lugares, versículo 8. ¿Qué son los 2 lugares? Macedonia y Acaya. Y más allá dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. La buena obra que hizo el Señor en los cristianos de Tesalónica fue conocido en toda la región. Y todos hablaron sobre ellos. Wow, qué tremendo cambio esta iglesia. Wow, esta iglesia está creciendo grandemente. Ese anuncio estaba llegando a muchos. El testimonio de ellos era tan grande que se conocía. Y dice ahí, ni tenían que hablar nada. Imagínate eso. Tener un testimonio que tú ni tienes que hablar en la calle. Ellos van a conocer, oh, esa iglesia, oh, wow, esa iglesia. No tienes que decir, tú conoces Iglesia Nueva Vida o decir Iglesia Bautista Nueva Vida. Oh, yes, yo conozco esa iglesia. Esa es una tremenda iglesia. Es como si tocamos las puertas de los vecinos y decimos, mi nombre es Luis, yo soy de Iglesia Bautista Nueva Vida, y ellos conocen de nosotros y dicen, wow, que ustedes son de gran testimonio allá en Barrio París. Ustedes son de la iglesia en frente de Mr. Special. Ahora no podemos decir eso porque una visita que vino hoy, llegaron a la iglesia vecinos de nosotros. Es la segunda vez que pasamos invitaciones y llegaron allá. Pero no quiero hablar mal de ninguna iglesia, solamente estoy diciendo que no duraron mucho tiempo. Regresaron el próximo domingo a nosotros, había algo allá que no querían y regresaron a la iglesia de nosotros, gracias al Señor, que ese fue el propósito. Dios le llamó a nosotros, Satanás estaba tratando de llevarla a otro lugar y llegaron otra vez a nosotros. Por eso las invitaciones ahora tienen una foto de la iglesia para que ellos vean, esta es la iglesia, aquí, esta iglesia. Tenemos que ser una iglesia digna de imitar. Nosotros debemos desear un ministerio así como Tesalónica. Una iglesia que lleva el evangelio a la comunidad. ¿Cómo Mayagüez va a escuchar el evangelio si no salimos? ¿Quién le va a llevar a ellos las buenas nuevas? No podemos ser una iglesia que otros pueden imitar si no salimos a testificar.
No podemos ser una iglesia digno de imitar si nosotros nos quedamos en las sillas y lo vamos a la casa y nunca salimos a testificar. No podemos ser dignos de imitar. Una iglesia digno de imitar es una iglesia que comparte tratados, que hablan a otros en citas médicas, que hablan en su familia, que lo traen a la iglesia, que testifica tu testimonio, que le trae a otros para que escuchen el evangelio. Esa iglesia es digna de imitar porque tienen corazón para las almas perdidas. Número 4. Otra razón que Pablo dice que ellos son dignos de imitar. Número 4, por su servicio a Dios. Mire conmigo versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se convirtieron en esta iglesia, cuando Pablo y Silvano y Timoteo fueron, se convirtieron de los ídolos antes de salvación, ahora a Dios. Tú no puedes servir a Dios y los ídolos, tú tienes que dejar uno de ellos. Más Mateo en capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Cuando nosotros tenemos otra cosa en el lugar donde Dios debe estar, eso es un ídolo para nosotros. Y cuando tenemos ídolos, pues afecta nuestro servicio y nuestra relación con el Señor. Tú no puedes servir al Señor y al mundo. Iglesia, hay muchos cristianos hoy en día que quieren servir a Dios, venir a la iglesia, servir en la iglesia y también servir al mundo, participar en actividades del mundo, hablar como el mundo, y no podemos. Tenemos que buscar uno o el otro. Tú no puedes amar las cosas del mundo y amar a la misma vez a Dios. Es imposible. Terminamos con número 5. La última razón en capítulo 10. Que esta iglesia en Tesalónica es una iglesia digno de imitar. Y esta es buena. Esta es algo que debe también existir en nosotros. Número 5. Por su anticipación de Jesús. Mira versículo 10 conmigo, terminamos aquí. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta iglesia en Tesalónica fue una iglesia digna de imitar porque ellos esperaban la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Amén. Si nosotros queremos ser una iglesia digna de imitar, tenemos que esperar o anticipar la venida del Señor y vivir sabiendo que hoy puede ser el último día y vivir diciendo que yo voy a hacer hoy si es el último día. Ellos esperaban la venida del Señor. Esto es algo que debemos tener en nosotros, esperar a la venida del Señor. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, ojalá que sí. Vamos a desear, iglesia, terminamos aquí capítulo 10, vamos a desear hacer una iglesia que otros pueden imitar. Vamos a ser una iglesia bautista Nueva Vida, ser una iglesia que otros pueden imitar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos imitando ¿a quién? A Dios. No para el orgullo, no para levantarnos, decir que somos la mejor iglesia de Mayagüez, pero para que otros vean a Cristo en nosotros y le imiten
a Él. Una iglesia que se puede imitar es una iglesia donde ellos son imitadores ellos mismos, que reciben bien la palabra de Dios, que lleva el Evangelio, que sirven a Dios y que anticipan la venida de Jesús. Vamos a orar esta noche, esta tarde, que podemos ser una iglesia así. Y quiero que tú le pidas a Dios que te ayude a ser parte para que podamos ser de testimonio en nuestra comunidad, en su familia y en su comunidad. Con sus ojos cerrados, esta